Hola, mi nombre es Gloria Ziegler, soy editora general de Ojo Público. Hace unos días conocimos una noticia que dio la vuelta al mundo. El domingo 21 de abril, Ana Estrada, una mujer peruana que lideró la lucha por el acceso a la muerte digna en el país, tomó la decisión de acceder a este derecho a través de la eutanasia. Para llegar a este momento, Ana tuvo que enfrentar una larga batalla judicial de alrededor de 5 años, que concluyó con un fallo a su favor que permitió su acceso a este tratamiento, pero únicamente en su caso. Para conversar sobre el tema estamos con Josefina Miró Quesada, quien fue su abogada durante todo este proceso y quien también es abogada de María Benito, otra mujer peruana que en este momento está luchando por acceder a la muerte digna, pero a través de otro mecanismo que consiste en el rechazo a un tratamiento médico. Josefina Miró Quesada es abogada especializada en derechos humanos y en justicia penal. Tiene una maestría en criminología por la Universidad de Cambridge y es ex asesora de la alta dirección de la Defensoría del Pueblo. Primero que nada, queremos agradecerte, Josefina, por este espacio, por acceder a conversar con nosotros. Sabemos que es un momento difícil y por eso te agradecemos por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y por la acogida en un espacio donde me siento muy bien acogida y además donde yo creo que la voz de Ana tuvo no solo eco, sino retumbó en Ojo Público. Así que gracias. Gracias. Quisiera comenzar hablando de algo que hemos estado conversando en los últimos días, pero de lo que no es habitual, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, aunque sea algo inevitable para Mm. todos nosotros. Nos cuesta hablar de la muerte. ¿A qué crees que se debe eso, Josefina? Bueno, primero es el cierre, ¿no? de la vida, es el final, ¿no? Y el hecho de que sea mm, un final creo que tiene que ver mucho con las creencias religiosas, metafísicas que se construyen sobre ese final, ¿no? Es como el juicio final, el momento en el que, de acuerdo a determinadas creencias religiosas, ¿no? Uno será juzgado por los actos que ha cometido en vida, y el temor a ese juicio o el temor a qué pasará después de la vida genera un mecanismo de defensa de simplemente poner el tema sobre debajo de la alfombra, ¿no? No queremos hablar de la muerte, creo yo que nos creemos inmunes casi, ¿no? Como si no fuéramos nosotros a transitar por ese proceso en algún momento o algún familiar, pero sobre todo porque mediáticamente, públicamente, la muerte suele estar encuadrada en términos violentos. Somos una región y en general una sociedad donde el final de la vida, las privaciones arbitrarias de la vida son cosa de todos los días, ¿no? Las formas de morir terminan encuadrándose en esos términos y parece que lo que naturalizamos antes que la muerte en sí es la muerte en esos términos. Por eso el derecho a una muerte digna lo que hace es desafiar esa representación y proponer una mirada dulce, una mirada más natural de la muerte, entenderla también que es la otra cara de la vida y una vida entendida en términos biográficos, no solamente biológicos, ¿no? Biográficos que incluya también la autonomía para decidir los términos en los que uno quiere partir. Ujú. ¿Cuál es el legado que deja Ana en Perú? A nivel judicial sí, pero también a nivel social, teniendo en cuenta la cobertura que tuvo su caso y también su decisión, su reciente decisión, y no solo pensando en el Perú en términos regionales, Mm. sino a nivel mundial, que es algo que conversábamos. Sí, bueno, el hecho de que no hablemos mucho de la muerte también se ve reflejado en que es un tema sobre el que no se legisla, no se regula, se parte de un hecho que es inevitable y que no se concibe que pueda la muerte ser un proceso, ¿no? Que es un Ujú. camino hacia ese momento final, que en muchos casos, producto de una condición médica irreversible, se sabe que ese destino eh, se va a transitar de una manera que es en sufrimiento y creo que naturalizamos también que ese sea, digamos, el camino, casi que hay que
ser un mártir, ¿no? Para morir en esos términos. Y entonces muy pocos países regulan la posibilidad de elegir ese tránsito, de elegir que el camino sea en paz, sin sufrimiento y con la posibilidad de decidir adelantar la muerte para adelantar con ello, digamos, o evitar con ello el sufrimiento, ¿no? En el mundo son muy pocos países los que tienen despenalizadas formas de morir con dignidad, ¿no? Y acá esto es un tema de conceptos. La muerte digna se concibe como un derecho y es el derecho que tenemos las personas a elegir la forma en la que queremos poner fin a la vida cuando seguir prolongando ya no es conforme a nuestra idea de dignidad, ¿no? Entonces es un poder de elegir el cómo, el cuándo y el dónde, ya no prolongar esa vida porque para uno ya ha dejado de ser digna. Esa libertad de decisión se puede ejercer, por ejemplo, a través de la eutanasia, a través del suicidio asistido, que se diferencia uno del otro en quién ejecuta el acto, a través del rechazo a tratamientos médicos, que por ejemplo es lo que está solicitando María, y a través también de los cuidados paliativos. Estas 4 formas, por ejemplo, han sido reconocidas ampliamente por la Corte Constitucional colombiana, que a través de su jurisprudencia ha desarrollado tantísimo y tanto sobre este derecho. Entonces, una fuente digamos, una referencia importante para definir estos conceptos es esa jurisprudencia que define estas 4 formas a la actualidad hoy definidas como tal, sin perjuicio de que puedan haber más, para ejercer el derecho a una muerte digna. La gran mayoría de países tiene criminalizadas estas 2 formas, la eutanasia y el suicidio asistido. La gran mayoría de países tiene legalizada la posibilidad de acceder a cuidados paliativos, que es básicamente una serie de servicios psicológicos, acompañamiento al final de la vida para disminuir a través de fármacos en la medida de lo posible el dolor, pero sin acelerar la muerte. Y la otra posibilidad es el rechazo a tratamiento médico o adecuación del esfuerzo terapéutico, en donde una persona decide cuando un tratamiento ya no es beneficioso para sí mismo, está generando además daños que son desproporcionados para los beneficios que debería generar y que además se basa en la autonomía de la persona, ¿no? En el Perú tenemos estas 2 formas para ejercer el derecho a una muerte digna, que son legales, y están penalizadas las otras 2, que son formas de intervenir sobre el proceso de muerte, digamos que más incisivas, ¿no? Hay mayor control. Entonces, son apenas a nivel de la región, Colombia, precursora hace muchos años, Ecuador recientemente, y en Europa son varios, está Países Bajos, está Suiza, está España recientemente, está Australia, está Canadá, está Nueva Zelanda, pero son apenas unos cuantos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de transformaciones, son recientemente algunos países que se han sumado a esa lista y eso da cuenta de un momento, ¿no? De un punto de quiebre en el que estamos hablando más del tema y donde los tribunales están teniendo un protagonismo importante a falta de un Congreso que responda a las necesidades de la población, ¿no? En una reciente charla TED mencionaste algo muy simbólico, que la lucha de Ana no era una lucha individual. Y me gustaría un poco desarrollar sobre eso. También mencionabas que esto se hacía evidente porque no había una búsqueda de clandestinidad. Claro. Ana lo dijo en muchas oportunidades. Yo, si quería solo buscar la muerte, la pude haber buscado o encontrado en la clandestinidad. De hecho, lo pone en su blog y lo ha dicho en entrevistas. Hasta buscó a las personas que pudieran hacerlo. Pero hubo un momento y un punto de quiebre en el que dijo: yo al hacer eso estoy poniendo en riesgo a las personas queridas. Estoy además haciendo a escondidas algo que debería ser expresión de un derecho. ¿Por qué tendría que ser recriminado lo que es la manifestación de un derecho tan fundamental como es hoy lo que conocemos con el derecho a la muerte digna? Nunca antes en la historia de nuestro país se había reconocido que existía un derecho a morir con dignidad. Y fue gracias a Ana que la justicia peruana describe este derecho como un derecho autónomo, a pesar de que no está escrito textual en la Constitución. Entonces, Ana lo que quería era no solamente proteger a sus familiares o a sus seres queridos, no incurriendo en la clandestinidad, sabiendo que la eutanasia era un delito,
y sigue siendo un delito, salvo su caso, pero lo que además buscaba era, y por el carácter que tenía y por ser una defensora de derechos humanos nata, ¿no? Ella buscaba que esta fuera una liberación también para el resto de personas, ¿no? Para que la libertad que ella tuviera y que ella estuviera conquistando tuviera y marcar un precedente para otros casos, ¿no? Tanto así que lo vemos en la lucha que ella emprendió en sus últimos momentos de vida a favor de María, ¿no? Haciendo eco de la voz de María, coordinando conmigo cómo hacer para poder facilitar que el mensaje de María, por ejemplo, que en audiencia jueces se negaron a reproducir le permitieron expresar, ¿cómo hacemos para viralizarlo por las redes sociales, ¿no? Entonces ella siempre tuvo, digamos, esta vocación de luchar no solo por su derecho, sino hacerlo porque era un derecho que toda persona tiene derecho a ejercer, ¿no? ¿Qué enseñanzas y qué recuerdos te dejan estos años acompañando, Ana, tanto en lo profesional como en lo personal? Wow, hay tanto, ¿no? Ana, nosotros nos reíamos porque recuerdo una entrevista que en algún momento yo que llevaba el caso desde la Defensoría del primer momento, y en una entrevista me pusieron así como la amiga de Ana. No me pusieron ni el nombre, ni el apellido, ni que era la abogada, ¿no? O sea, nada. Y entonces ahí quedó, pero nosotros nos reíamos porque decíamos es que en realidad nuestra complicidad es tal que no parece como si fuera una relación abogada-clienta, ¿no? O sea, nuestra relación profesional se volvió también una relación personal. Yo me compenetré mucho en su piel. Yo creo que para llevar casos así de acompañamiento en el sufrimiento, de calibrar las expectativas, tiene que haber una complicidad que permita que la información, que es algo muy importante para que un cliente pueda estar al tanto del proceso, para poder calibrar también las expectativas sobre qué es lo que podemos conseguir, cómo no defraudar esas expectativas, mantener la esperanza, digamos, despierta, ¿no? La relación que teníamos de esa confianza tan horizontal y un trato tan democrático, así que todo fuera más ligero, ¿no? O sea, claro, yo puedo saber mucho o tener muchos conocimientos jurídicos, pero había que desarrollar también conocimientos o habilidades extrajurídicas, ¿no? Para poder acompañar a Ana en un proceso en donde muchas veces teníamos altos y teníamos también muchos bajos, ¿no? Nadie sabía por lo que ella y yo estábamos transitando, por lo que ella transitaba en momentos de mucho dolor, de pensar que lo habíamos perdido todo a pesar de que habíamos ganado tanto. Yo recuerdo, tenía que recordarle una y otra vez todo lo que has logrado, o sea, lo histórica que era y el legado que estaba dejando, aun si no llegaba a cumplirse, digamos, con todas las barreras que tuvimos a nivel de la implementación de la sentencia, ¿no? Y así, o sea, tenía el temor y me decía, ¿no? Por el protocolo, por el entiendo. protocolo, por las barreras, ¿no? Por lo que veíamos también con el caso de María, ¿no? Que la impactaba y sentía que también se reflejaba en lo que ella podía enfrentar, unas barreras, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación tan particular que nosotros construimos hizo también que yo, digamos, fuera más que una abogada y sintiera que esta era mi lucha también. O sea, era nuestra lucha porque estábamos de esa manera generando un Perú más libre, en un país en donde todo parece desmoronarse, era como un hálito de esperanza para la defensa de derechos humanos, para secularizar el Estado, para garantizar la libertad de las personas, la autodeterminación de la vida, pero también de los cuerpos, ¿no? O sea, tantas causas que emanan de esa autonomía y de un Estado que, a pesar que falla tanto a sus ciudadanos, en un momento tan clave todavía puede dar ciertas expresiones o señales de esperanza de que hay buenos jueces que se comen el pleito también en la defensa de derechos, buenos funcionarios, porque esto no lo hemos logrado sola, ¿no? Ha sido la articulación de tantas personas que han apoyado y una opinión pública movilizada que está cada vez más concientizada y que ha hecho
eco de la voz de Ana, ¿no? Y en el caso de Ana, si bien el procedimiento, digamos, se autorizó solamente para su caso, ¿puede generar de alguna manera precedentes para otros pacientes? La sentencia sí genera un precedente, ¿no? La sentencia, al reconocer la existencia del derecho a una muerte digna, ya delimita que hay un derecho que tiene una configuración particular, que se ejerce en un momento particular de la vida, que está íntimamente vinculado con la dignidad, también con la vida digna, ¿no? Y ese reconocimiento de un derecho que antes no tenía existencia, si se quiere, o que no se le nombraba como tal, puede generar que, claro, otras personas puedan invocarlo para reclamar, por ejemplo, una eutanasia que hoy sigue siendo criminalizada. Ahora, como te decía, el derecho a una muerte digna tiene distintas expresiones, ¿no? Expresiones que están criminalizadas, pero expresiones que también son legales. Entonces yo creo que en el caso de Ana, como se trató de una eutanasia, la eutanasia sigue siendo un delito y la excepción se hizo solo en su caso. Es un pendiente para buscar formas para digamos, llegar a consensos, de repente no en este Congreso, en un futuro Congreso, para cuestionar la vigencia de un delito que desde mi opinión es inconstitucional, pero esta discusión y el reconocimiento de un derecho y el precedente de Ana lo que nos permite también es decir, bueno, hay otras formas también de ejercer la muerte digna que sí están a disposición de las personas. Las personas no saben que tienen necesariamente el derecho a rechazar tratamientos médicos que consideran que ya no les está generando ningún bien, que son fútiles para su mejora. Y esas posibilidades están en la Ley General de Salud, están en el reglamento, están en el Código de Ética Médica. Pero los espacios de los servicios médicos son tan jerárquicos, tan desiguales, que la falta de información termina generando abusos sobre el propio paciente, ¿no? Que no decide el mismo paciente o en otros casos en donde la familia decide por uno o los mismos doctores deciden por ello, ¿no? Entonces se puede ejercer el derecho a una muerte digna, hay formas legales de hacerlo. La eutanasia aún sigue siendo un delito, pero es un pendiente que esperemos en algún momento el legado de Ana pueda abrir espacios para despenalizarlo. ¿Cuáles son las principales distorsiones que has identificado en los últimos años a la hora de hablar de muerte digna? ¿Y qué pasa con esta frontera entre la empatía y la condescendencia de la que también has hablado en alguna oportunidad? Sí, bueno, hay mucha confusión sobre lo que significa la muerte digna. La muerte digna es finalmente un concepto que se basa en la autonomía y en la dignidad, y ambos están estrechamente vinculados, ¿no? Es decir, en primer lugar, no se trata de imponer, ¿no? Yo escuché el día de ayer entrevistas, pero me sacaron de quicio, no quería salir a declarar al comienzo, pero empezaba a ver a las personas que estaban entrevistando y no podía creer la cantidad de desinformación que se puede compartir sin ningún tipo de cotejo, ¿no? Que era un asesinato, que era un homicidio, ¿no? Es cierto que la eutanasia se criminaliza bajo un delito que se llama homicidio piadoso. Desde mi perspectiva, no se puede llamar homicidio a lo que no es una privación arbitraria de la vida. No puede ser arbitrario porque es la disposición del titular de la vida quien decide libremente sobre su vida, ¿no? Entonces no es un homicidio, ¿no? Se trata de la autodeterminación de la persona sobre su proceso de muerte. Entonces, las confusiones de llamarle lo que no es a la muerte digna son muy frecuentes, pero además confusiones que no solamente quedan en el término, sino que llevan a distorsiones sobre lo que significaría, ¿no? Por ejemplo, despenalizar la eutanasia, que esto va a ser una eugenesia, que vamos a matar digamos, a las personas más vulnerables, ¿no? Y en realidad, desde la experiencia comparada, lo que se busca, por supuesto, es que como cualquier tipo de actividad o hasta procedimiento médico que se, digamos, legaliza, siempre existen los riesgos, siempre todo tipo de actividad genera riesgos. ¿Cómo hacer para que estas, digamos, disminuir las posibilidades de abuso que se puedan dar? Bueno, eso son las salvaguardas, generar legislaciones que establezcan claramente quiénes pueden acceder a este recurso, que haya una confirmación del consentimiento informado, no es pues como se ha dicho lamentablemente, ya, entonces yo me quiero suicidar y en ese mismo momento voy y me quito la vida, ¿no? O sea, este tipo de decisiones son decisiones altamente reflexionadas, son parte de un proceso. O sea, Ana tomó esa decisión en 2015,
casi 10 años de investigación, de información, de buscar alternativas. Lo mismo con María, ¿no? Entonces, hay formas de establecer garantías en la ley para evitar que puedan ser decisiones, pues, que no son el resultado de una decisión informada, ¿no? Entonces, esas confusiones son bastante frecuentes y creo que es importante entender que la muerte digna es algo que se basa en la libertad, en la autonomía y en la dignidad en el sentido de no definirla objetivamente. Es decir, yo no puedo decir tu vida no es digna porque simplemente no puedes caminar o porque no puedes comer por ti solo o porque no te puedes mover. No, eso lo define la persona que lo vive. No hay ser más autorizado que uno, ¿no? Por eso cuando hablaba de la diferencia entre, digamos, actuar con empatía y actuar con condescendencia, la condescendencia tiene que ver con mirarte de arriba para abajo, ¿no? No hay una relación de igual, no hay, es descender a un nivel inferior y tratar al otro como si uno estuviera en mejor posición para leccionarle y decirle, oye, yo te voy a decir cuáles son las rutas de acción que tienes que tomar, pero esas decisiones no nacen de la decisión del otro, nacen de esta decisión muy cómoda que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, empatía es, digamos, acompañar, empatía es reconocer al otro como un igual. Entonces no puede ser condescendencia porque la condescendencia es esa desigualdad, esa jerarquía. Y empatizar es tratar al otro como estás en mi misma posición, te acompaño, te entiendo, respeto tu decisión. Porque tú, y legitimo que tú seas la persona más autorizada para tomarla porque nadie más que tú sabe lo que tú has vivido. Y eso merece el respeto de los demás, ¿no? Mencionabas recién que el acceso de Ana a la eutanasia finalmente en gran medida se debió al trabajo de funcionarios Sí. que hicieron muy bien su trabajo. Ahora, también es cierto que durante el proceso enfrentaron muchas dificultades y mucha incomprensión. Pasó con Ana y pasa también con María, tanto del sistema de salud como del sistema judicial. Y me preguntaba si esto tiene que ver de alguna manera con una mirada paternalista que hay en ambos sistemas. Sí, absolutamente, ¿no? Y no solamente en el Estado se recrudece, pero el paternalismo es un mal que, digamos, que está muy presente todavía en la formación de los médicos, ¿no? Desde hace mucho tiempo la bioética lo que buscó era compensar el poder desigual que existe en la relación médico-paciente para tratar de equilibrarla, para democratizarla, para llamar al paciente como sujeto de derechos y no simplemente alguien sobre el que yo puedo decidir simplemente porque tengo los conocimientos o tengo las técnicas. Es entender que el médico está al servicio del ciudadano, ¿no? Pero lamentablemente la formación, y lo ves en los hospitales y hablar con los médicos, todavía es muy, yo soy la persona más autorizada para decidir sobre ellos, ¿no? Estos son casi como incapaces, ¿no? Como que no tienen el conocimiento, no tienen la autoridad, y eso genera pues que el médico decida por el paciente, que en vez de que el médico pueda brindar las herramientas, la información, las alternativas para que sea el paciente quien decida, al final termina tomando la decisión por esta persona, ¿no? Entonces ese paternalismo lo vemos en los servicios médicos, y cuando se trata de servicios médicos a nivel del Estado, porque ahí llega la hipocresía, ¿no? Como, por ejemplo, la razón por la que muchos médicos usan la objeción de conciencia no es porque tengan un conflicto irreductible a nivel de su conciencia. No, en muchas razones es porque hay temores de que en instituciones tan jerárquicas, ¿qué me va a decir el jefe? Me van a estigmatizar acá, mi trabajo depende de esto, y si es que me abren proceso por acá, y la fiscalía, me llaman a la fiscalía de prevención para abrirme un proceso, y si viene el familiar, entonces claro, se utiliza eso, ¿por qué? Porque son instituciones en donde son altamente jerarquizadas, ¿no? Y más aún en los hospitales. O sea, si un hospital ya es jerarquizado por la influencia de la medicina paternalista, en los hospitales, claro, públicos, ¿no? Ahí, digamos, se recrudece aún más y es mucho más difícil garantizar esa libertad de acción de los médicos para actuar conforme también a su conciencia y creencia y para servir a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una de las taras principales que hemos visto, y que además es terrible porque todo lo que significa la desigualdad entre público y privado significa la desigualdad de acceso a derechos básicos, ¿no? ¿Y no crees que hay
en cierto modo, un choque entre la idea del Estado laico también? Absolutamente, ¿no? O sea, finalmente no sé, una clínica, ¿no? Una cosa es objetar o ejercer la objeción de conciencia, tú siendo pues un privado que brindas un servicio y dices, bueno, yo esto tengo la libertad simplemente de no ofrecer este servicio acá. Pero cuando uno no solamente es profesional de la salud, sino además funcionario público, en ese contexto, ¿no? Está representando al Estado, ¿no? Entonces, en tanto representante del Estado, esas creencias religiosas que son muy válidas y que está bien que cada uno los tenga en el fuero interno, pero eso no puede intervenir en la función pública, porque en el momento en el que interviene, se quiebra la separación Estado-Iglesia y se quiebra, por tanto, un principio constitucional tan importante como es la laicidad, que implica también que las personas que no compartimos esas creencias seamos respetadas en igualdad y no simplemente porque no las compartamos, entonces seamos más, digamos, estigmatizadas o los servicios que requerimos sean obstaculizadas, ¿no? Etcétera. Ujú. Eh, Hace unos días comentabas también que la idea de la muerte digna es un derecho bastante nuevo y recién describías los 4 mecanismos Ujú. que existen actualmente, digamos, para acceder a la muerte digna. ¿Cómo surge este derecho? Y más o menos cuándo. Bueno, nuevamente, si nos remontamos a uno de los países más precursores, y yo creo que es una gran referencia porque además es un país que para Latinoamérica es una referencia en muchas otras conquistas de derechos humanos. La Corte Constitucional es una corte que siempre ha optado por la ampliación de derechos, ¿no? Y lo mismo pasó con la muerte digna. En 1997 emiten una sentencia histórica en donde definen el derecho a una muerte digna como un derecho autónomo, ¿no? Porque a veces en algunos tribunales lo toman como parte de la otra cara del derecho a la vida o como parte del derecho a la dignidad, ¿no? Y son como derivados. Lo que hizo la Corte Constitucional es decir, no, este es autónomo, es independiente, es un derecho fundamental porque tiene particularidades muy específicas, ¿no? Es como decir, bueno, el derecho al agua, que uno puede decir, o el derecho a la alimentación, ¿no? Que son derechos nuevos también, o el derecho al medio ambiente, ¿no? Que son derechos nuevos y que uno podría decir, bueno, pero derivan por ahí del derecho a la salud, pero es que en realidad tienen particularidades que hacen importante encuadrarlo de esa manera autónoma, ¿no? Entonces, hasta narrativamente es importante hablarlo como tal, porque permite entender que son momentos especiales en la vida en donde uno ejerce y necesita la cobertura de ese derecho, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional, en un caso además en donde la petición en realidad era de una serie de ciudadanos que cuestionaban el delito de homicidio por piedad, algo muy similar a lo que nosotros tenemos, y lo que estaban reclamando era que decían, ¿cómo era posible que este sea un delito atenuado? Esto debería ser un delito agravado, ¿no? O sea, le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque fueron a reclamar como, o sea, tú me estás diciendo que es peor, digamos, es más benévolo matar a una persona con discapacidad o una persona enferma, debería ser agravado. Y bueno, en realidad lo que resuelve la Corte es, en realidad, no debería ser un delito. Lo despenaliza bajo determinadas circunstancias y crea este derecho. Y a partir de su jurisprudencia ha ido ampliando los alcances del derecho, ¿no? Inicialmente se limitaba, por ejemplo, a las enfermedades terminales, que normalmente en la jerga médica tiende a tener un plazo de una expectativa de vida de 6 meses, ¿no? Entonces hay enfermedades que no tienen esa, digamos, esa prospección, ¿no? En el caso de Ana, ella decía, yo no tengo una enfermedad terminal, yo no sé cuándo me voy a morir, pero yo sé que el camino va a ser lento y tortuoso, y yo no quiero eso, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es elimina el requisito de la terminalidad, lo amplía para todas las enfermedades incurables, degenerativas, que generan sobre todo sufrimiento físico y psíquico intolerable para la persona. Y luego también, por ejemplo, despenaliza el suicidio asistido, va ampliando como las formas de ejercer el derecho a una muerte digna. Creo yo que la jurisprudencia que tiene la Corte Constitucional es de las más vastas y las que mejor desarrolla este derecho, que ha tenido reconocimiento, digamos, en otros y que ha solido ser reconocido a través de los tribunales, ¿no? Constitucionales, las más altas jerarquías, ¿no? Y así, y creo que para la región sirve mucho esa clasificación porque nos permite entender nuevamente que la muerte digna es como el paraguas, ¿no? O el género que cubre
formas que dependen finalmente de uno, ¿no? Ya será cada quien decidir la forma en la que quiere transitar su proceso de muerte de acuerdo a su idea de dignidad, ¿no? Hace un momento mencionábamos que María Benito está en este momento también en espera de que se cumpla un mandato judicial. ¿Cómo ha tomado la noticia de Ana? Estuve con ella el día lunes, de hecho. Se enteró de la noticia y lo primero que me dijo a través del Toby, que todavía puede escribir, me dijo, estoy feliz porque ya deja de sufrir, porque es libre, pero estoy triste también porque Ana era la primera que me daba ánimos cada vez que mi caso andaba mal, ¿no? Entonces, esta, que es más o menos la sensación de sentimientos encontrados, a veces contrapuestos con la partida de Ana, pero que en el caso de María, Ana también se volvió un altavoz, ¿no? De la voz que María no tiene y que nosotros nos hemos encargado de retumbar y de hacer escuchar, ¿no? Pero hay una cosa que en el caso de Ana, pucha, fue como muy favorable y es que ella contaba su historia y lo decía, y se lo decía a los jueces, se enfrentaba en las audiencias, ¿no? Claro, ayer veía, por ejemplo, me puse a ver Mar Adentro, no sé si lo han visto, pero altamente recomendada, y hay una escena en donde Ramón San Pedro, que no salía de su casa, sale y va a la audiencia y los jueces no le dejan hablar. Y yo dije, eso es exactamente lo que le pasó a María. Que María, que había escrito su testimonio, que se había invertido mucho tiempo en poder verbalizarlo a través del Toby, o que yo al menos lo pudiera hacer y que los jueces dijeran, no, acá señora abogada, este no es el procedimiento, esta no es la forma, ¿no? Entonces, claro, Ana sí lo pudo hacer y eso también ayudó a sensibilizar a la población. Entonces, a veces me pregunto también, ¿no? ¿Cómo es que el no poder hablar termina siendo una barrera, ¿no? Que otros representan o que otros utilizan para, digamos, seguir invisibilizando su voz, seguir invisibilizando su caso, ¿no? Y Ana se ocupó mucho de sortear esa barrera, ¿no? De poder por lo menos ayudar a hacer eco de su voz. Entonces, sí le chocó, pero espera y esperamos nosotros que el caso de Ana y las grandísimas muestras de amor, de admiración, de tantísimo como al unísono, que esto es histórico, lo he escuchado tantas veces que se me sigue escarapelando la piel, que lo histórico que es, ¿no? Que eso pueda generar también un ambiente propicio para sensibilizar también sobre el caso de María y que el médico no objetor que lo quiera hacer por un acto de humanidad, más allá de que todas las leyes están a favor de eso, pueda apoyar finalmente a María para que ella también pueda tener una muerte digna. En lo que refiere a este caso, entiendo que el juzgado, digamos, encargado del cumplimiento de la sentencia ha dado un plazo, le ha ordenado a Salud designar un médico no objetor en un plazo. ¿Cuándo se vence ese plazo? Sí, el día lunes ella emitió una resolución en donde resuelve otorgar un plazo adicional de 15 días. Ahora, no se pronuncia sobre los puntos que nosotros solicitamos que se pronuncien. Uno de ellos era la posibilidad de consultar a la sala superior, que es la que emite el fallo, la posibilidad de que pues, el procedimiento lo pueda hacer un médico de confianza. Porque obviamente estamos viendo todas estas barreras de que no hay un médico no objetor que pueda ofrecerse. Luego otra posibilidad, lo que les dijimos era, no basta simplemente con que digan, ah, mira, ninguno de nuestros médicos quiere. Nosotros lo que queremos saber es qué información se les está dando a los médicos, ¿no? Porque una cosa es que te digan, ah, esto es eutanasia, no, esto es delito, no te metas en esto, ¿no? Y claro, el nivel de desinformación que pueda haber incide sobre la toma de decisión, sobre si es que quiera o no uno ser objetor, y también sobre la información que se le da sobre la objeción de conciencia. Este no es un derecho absoluto, esto no es un derecho ilimitado, esto no es una forma simplemente de excusarse y librarse las manos y decirse, bueno, ya, yo no hago nada, objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia es un derecho individual, jamás puede ser un obstáculo para un servicio médico que garantiza derechos, y la misma ley de libertad religiosa, como lo anoté hace en su momento, te dice expresamente no puede afectar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, sí, ok, objeción de conciencia, pero con los límites que están establecidos por la misma legislación y la Constitución, a través de la jurisprudencia del TC, ¿no? Si habría que explicarle a una persona que no está familiarizada,
¿qué es la objeción de conciencia y cómo surge, en qué ámbito? Sí, claro. La objeción de conciencia está reconocido como parte del derecho a la libertad de conciencia. Es un derecho individual que permite a una persona frente a un conflicto irreductible entre lo que es actuar de una manera conforme a un mandato legal y mis creencias más íntimas, más personales a nivel religioso o a nivel moral, yo me eximo de realizar ese acto que me obliga la ley porque es algo que atenta mucho contra mi libertad de conciencia. Pero es algo sumamente excepcional. De hecho, los orígenes de la objeción de conciencia aparecen en los servicios de prestación, en los servicios militares forzosos, ¿no? En los casos en donde, por supuesto, obligarte a brindar el servicio militar supone un conflicto, además, no solamente irreductible con la libertad de conciencia, sino además tu vida, tu integridad, tu salud está en riesgo. Y claro, en esos contextos se ampara y se emerge este derecho como un derecho que permite a la persona eximirse de esa obligación de ir a brindar un servicio militar obligatorio, ¿no? Pero luego se ha ido como ampliando a otros espacios, incluido bueno, principalmente, ¿no?, los servicios médicos, muy comunes en los casos en donde se ha legalizado el aborto, ¿no?, y los médicos simplemente dicen, bueno, objeción de conciencia sin dar ninguna fundamentación, ningún tipo de, no sé, evidencia, ¿no?, de que efectivamente hay ese conflicto irresoluble. Y simplemente se eximen y lo hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, en los casos de aborto, en los países en donde sí es cierto, se protege la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia obliga a ese personal médico a derivar y a garantizar la continuidad del servicio médico. Jamás, y lo dicen todas las fuentes del derecho internacional, la objeción de conciencia puede ser un obstáculo que afecte estos derechos fundamentales. Entonces, sí a la objeción de conciencia, pero sí dentro de los límites y no permitiendo que este sea un obstáculo para los derechos y para un servicio tan importante como estos. Este tema de la objeción de conciencia surge a partir del cumplimiento del mandato judicial de María, ¿no? Y además en Perú coincide con un momento, con un contexto en que la legislación reconoce la objeción de conciencia, pero no está tampoco muy desarrollado, digamos. Y esto de alguna manera ha captado la atención de ciertos sectores del Congreso, ¿no? Sectores además bastante conservadores y de corte religioso. Y en este momento tenemos, por un lado, un proyecto de ley que ya tiene dictamen, que fue presentado por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que no solo busca ampliar la objeción de conciencia a otros ámbitos más allá del médico, como tiene que ver el ámbito judicial o como tiene que ver el ámbito educativo, sino que de alguna manera deja sin mecanismos que aseguren el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquiera de estos servicios, ¿no? Y eso de alguna manera podría conllevar, entiendo, la vulneración de derechos, ¿no? Y por otro lado, más recientemente, la semana pasada, de hecho, Milagros Jáuregui, también de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que también hace referencia a la objeción de conciencia, pero en el ámbito educativo. No sé si has tenido oportunidad de revisarlos y qué impresión tenés si ha sido el caso, ¿no? Sí, el congresista Muñante sí lo he podido revisar. De hecho, incluye como uno de los ejemplos para fundamentar la necesidad del proyecto de ley el caso de la jueza que se abstuvo por decoro de ejecutar la sentencia de Ana sobre la base de su creencia de que pues, la vida no era un bien disponible, ¿no? O era un derecho que no era un derecho renunciable, ¿no? Lo que además le afectó, bueno, fue terrible el momento en el que ocurrió eso con Ana. Pero el tema ahí es que es muy diferente en cada uno de los campos en donde se pretende como desarrollar, utilizar, ¿no? Cuando estamos hablando de los servicios médicos, estamos hablando de procedimientos médicos que son directamente aplicados por ese profesional, ¿no? Claro, la objeción de conciencia no se va a ampliar al farmacéutico que te da la medicina, que ese médico que va a hacer ese procedimiento lo va a aplicar, ¿no? O sea, es algo
como es de una naturaleza excepcional y como es de una naturaleza muy íntima, tiene que tener un campo de acción, un campo de aplicación también muy restrictivo, ¿no? Entonces, en determinados servicios médicos, siempre y cuando se cumpla, con que no se vuelva un obstáculo, con que se cumpla con la derivación, puede tener sentido. Yo personalmente tengo mi postura, pero lo entiendo, ¿no? Se puede articular la objeción de conciencia con la garantía de estos servicios. El kit está en estos otros campos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el campo de la justicia, ¿puede una jueza objetar, ¿no? Ejercer la objeción de conciencia para no emitir un fallo que tutela derechos sexuales y reproductivos, derecho a la igualdad y no discriminación? ¿Puede una jueza decir, por ejemplo, en un caso donde se busca el reconocimiento de un matrimonio igualitario celebrado en el exterior, decir, no, yo simplemente no fallo porque mi objeción de conciencia, ¿no? Y se queda ahí suspendido el proceso? Absolutamente no, ¿no? Como bien dices, el ejercicio de la objeción de conciencia en este caso termina afectando derechos y además desnaturalizando los roles de las personas que lo ejercen. Una cosa es un médico y otra cosa es un juez que tiene como obligación tutelar derechos y resolver acorde a derecho, ¿no? Y menos aún también el caso de los profesores, ¿no? En materia de educación. Entonces, yo creo que la objeción de conciencia se pueden encontrar formas para armonizarla sin que el ejercicio de este derecho, que es absolutamente, repito, excepcional, ¿no? Socave el ejercicio de otros derechos o obstruya otros servicios que garantizan y tutelan estos derechos, ¿no? Entonces ahí hay que, por supuesto, mi preocupación digamos, tengo una gran preocupación por quienes están ingresando a este tema, porque la idea que pretenden y lo que podría concluir del proyecto que he leído es absolutizar la objeción de conciencia, casi para volverlo un derecho sin límites y sin garantizar o sin velar por las consecuencias que genera un abuso de este tipo de recursos, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre, digamos, en un contexto en el que se ha eliminado el desdoblamiento del lenguaje inclusivo, del desdoblamiento de género, perdón. Y también en un contexto de contrarreformas. Hemos visto, por ejemplo, la contrarreforma universitaria, ¿no? En un contexto de inacción, probablemente de parte del Ejecutivo, o de apatía al menos, ¿crees que el Estado peruano está retrocediendo como garante de derechos? ¿O cómo evaluás la situación? Absolutamente, absolutamente, y con mucha pena, porque no es simplemente no hacer nada, es proactivamente retroceder o proactivamente destartalar, como deshacer todo, digamos, lo avanzado, que claro, no se va a deshacer simplemente porque se deroga una ley, ¿no? Yo creo que este proyecto de ley, claro, tiene una intención de tratar de, claro, en esta lógica de hacerle la batalla a una supuesta ideología de género, cualquier cosa que signifique, no sé, que tenga la palabra género, es como querer deshacernos de cualquier iniciativa, pero tengo la esperanza de que estos cambios que se están generando de manera vertical, impositiva, autoritaria, de manera abusiva, ¿no? Se van a revertir, ¿no? Yo creo, sin embargo, que el daño es muy alto, porque no solamente no nos permite avanzar, sino que tenemos que nuevamente construir sobre lo deshecho, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Pero tengo esperanza de que frente a un Congreso que pareciera no tener contrapoder, ¿no? Existen todavía buenos jueces, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de pues la destitución, inhabilitación arbitraria, ¿no? De los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fueron jueces los que permitieron ponerle freno a ese abuso de poder por parte del Congreso. Esta sentencia reciente que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos, histórica, ¿no? Fueron jueces que se atrevieron a utilizar el derecho como una herramienta de cambio, ¿no? Transformando, ¿no? Claro, jueces que en muchos casos actúan como solos, ¿no? Pero es que ya no existen, digamos, la institucionalidad, como que se va desmoronando, quedan estas pequeñas islas de institucionalidad, de Estado de Derecho,
que están haciendo como resistencia, ¿no? Quiero pensar que en algún momento podremos poner algún freno más a todo lo que siguen haciendo, porque pareciera que no tuvieran ningún límite, ¿no? Y frente a una iniciativa sigue otra y sigue otra, porque aprovechan, porque lo pueden hacer y ya lo han hecho, siguen haciéndolo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí, es un contexto muy preocupante en la defensa de derechos, pero luego tenemos estas otras que nos dan como un hálito chiquito de esperanza de que se puede encontrar justicia en ciertas islas, ¿no? Y chiquitos que luego son históricos. O sea, lo de Ana, por ejemplo, para mí no solamente representa conquistar un derecho tan importante como la muerte digna o todo lo que representa Ana, sino que es ese gesto pequeño que tiene efectos gigantescos, ¿no? Y Ujú. que claro, con todo lo que pasa en el Perú, o sea, es increíble que siendo tan pocos países en el mundo los que tienen, por ejemplo, reconocida la muerte digna o la eutanasia, la primera peruana, ¿no?, en desafiar esa criminalización absurda y acceder a la eutanasia como expresión de su derecho, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces, tengo esperanza, pero sí, no todo está perdido, ¿no? Ujú. De hecho, el caso de Ana y el caso de María son los dos Único, ¿no? primeros, Ujú. los únicos sobre muerte digna que se judicializaron y Sí, en ambas has sí. conseguido sentencias a favor. ¿Qué tan significativo, qué tan representativo es que en ambos casos sean mujeres y además mujeres con discapacidad? Tanto. Tanto por la coraza, o sea, digamos, el coraje que tienen ambas, que tuvieron, que hemos tenido, eh, porque, porque saben lo que es el ser ninguneado, saben lo que es el ser invisibilizado, saben cómo es que tu voluntad sea constantemente negada, subestimada, cuestionada. Siendo mujer, el control sobre los cuerpos, sobre la propia vida es muchísimo más fuerte. Siendo persona con discapacidad, la negación de la autonomía, la infantilización, la domesticación de los cuerpos también de las personas con discapacidad es muchísimo más fuerte. Siendo ambas mujer y personas con discapacidades, es como que si se recrudecieran esas expresiones de abuso, de control sobre ellas, pero saben, porque lo experimentan en cada uno de los gestos, ¿no? O sea, a mí esta anécdota que contaba me parece increíble. Hasta ahora todavía le siguen mandando una y otra vez psiquiatras. María me pregunta, ¿para qué me siguen mandando psiquiatras? Yo lo único que pedí era un oculista, porque estoy perdiendo la vista, ¿no? Entonces, claro, es este afán de querer poner una y otra vez en tela de juicio su voluntad, pensar que están, qué sé yo, de repente están mal, están pasando por un momento, ¿no?, depresivo, además como utilizándolo como si fuera algo insultante, ¿no?, y descalificante, ¿no? Entonces, yo creo que es muy simbólico que hayan sido ellas las que hayan dicho no. A mí no me van a decir lo que puedo hacer con mi vida o con mi cuerpo, ¿no? Y el hacerlo además conmigo y con un equipo de mujeres también, todas mujeres, a mí me parece muy hermoso, muy simbólico, ¿no? Porque además hemos trabajado en equipo, ¿no? Y esa sinergia que suele haber de el sentir como de lo colectivo, de cómo en soledad pues no vemos muchas cosas, ¿no? Y es en esa articulación de esfuerzos y de emociones y de poner la mente, pero sobre todo el alma, ¿no?, y el corazón, ¿no? Y eso es algo que he aprendido muchísimo de ellas y ha sido pues y sigue siendo todavía, porque todavía la lucha sigue, eh, un camino así, plagado de aprendizajes, ¿no? Y hermoso. Muchísimas gracias, Josefina. Muchas gracias a ti, Gloria.